Buenas tardes amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe, bienvenidos a la redacción de Perú 21. El día de hoy, nuestro diario amaneció con la siguiente portada. Mentira y papelón. Al ministro del Interior lo citó la Fiscalía Anticorrupción el 22 de mayo de 2019 por el caso Los Intocables Ediles. Ayer lo negó sentado junto al presidente. Su jefe de gabinete solo duró 48 horas, aunque Rodríguez lo defendió públicamente. ¿Por qué hicimos este informe en Perú 21? Porque el ministro Rodríguez había nombrado, como una de sus primeras tareas en el Ministerio del Interior, había nombrado como jefe del gabinete de asesores de su despacho a un abogado cuestionado por haber ejercido defensas de policías involucrados en actos de corrupción y organizaciones criminales. Este abogado tuvo que renunciar 48 horas después de haber asumido el cargo, pese a que el ministro lo había defendido junto al presidente Martín Vizcarra en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer. Pero vamos a ir contándole paso por paso cómo se ha dado esta historia. Hoy el ministro estuvo en una sesión virtual del Congreso de la República respondiendo preguntas en la Comisión de Fiscalización. Él, durante la sesión, ha hecho referencia a los medios de comunicación como si fueran los causantes de los problemas que él tiene. Vamos a escuchar una de las primeras intervenciones que realizó el ministro Gastón Rodríguez hoy en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Como oficial de policía en 35 años de servicio, he sufrido también los embates de acusaciones infundadas, carentes de sustento y que han llevado a sendos procesos y también a titulares de periódicos. Uno de ellos habrá sido visto por todos ustedes el día de ayer, en donde ratifico ante ustedes, la Comisión de Fiscalización del Congreso, que no tuve absolutamente nada que ver y que fue la mayor ignominia en mi carrera profesional. Sin embargo, hoy día genera titulares de otro índole para seguir vulnerando a quien verdaderamente viene con la mejor intención al sector interior de ordenar las cosas y que no sé a quién le estará produciendo temor de que una línea de acción como la que venimos a proponer se esté desarrollando. Vamos, señor ministro, pero ¿por qué usted ha reaccionado así? Vamos a refrescarle la memoria como ya lo hemos hecho hoy en nuestra edición impresa, que usted la puede encontrar en todos los kioscos a nivel nacional. Usted el día de ayer señaló, ante la pregunta de un medio de comunicación, usted dijo que nunca la Fiscalía lo había llamado en el caso Los Intocables Ediles. Y no dijo nada más, no se refirió a que si había sido citado como testigo o como investigado. ¿Por qué no lo dijo? ¿Se olvidó? Sin embargo, cuando nosotros estuvimos averiguando si era verdad lo que había dicho el ministro, ¡oh sorpresa! Nos encontramos con que el 22 de mayo del 2019, el ministro Gastón Rodríguez, general PNP, sí había citado por la Fiscalía, sí había sido citado por la Fiscalía Anticorrupción como testigo en el caso Los Intocables Ediles. Entonces, cuando nosotros le hemos preguntado vía WhatsApp al mismo ministro, nosotros le dijimos, personalmente yo le hice la consulta y le dije, señor ministro, usted ha dicho, no me ha llamado la Fiscalía, pero usted ha ido el 22 de mayo y es el ministro quien acepta que sí ha ido como testigo y eso es lo que nosotros hemos informado el día de hoy en la edición impresa de Perú 21. Sin embargo, al ministro no le ha gustado para nada que se le haya puesto, que le hayamos refrescado la memoria. Es por eso que también hoy en la Comisión de Fiscalización se refirió al diario Perú 21. Porque cuando uno enfrenta a la mafia, se ve atacado, se ve como parte de titulares de periódicos, como el día de hoy en Perú 21, en donde cuando me preguntan ayer los medios si yo estoy involucrado y les digo que absolutamente no y no he sido citado nunca como involucrado, me sacan en un titular de periódico que yo he mentido porque sí he sido citado a la Fiscalía como uno de los 20 testigos que solicitaron para explicar
un procedimiento policial. Pero el morbo vende y genera un titular de mentira y no sé qué otra cosa más el día de hoy. Mentira y papelón, señor ministro, mentira y papelón. Usted en la conferencia de prensa, junto al presidente Martín Vizcarra, dijo: no fui comprometido en ningún momento, en ningún momento me llamó la fiscalía, en ningún momento me llamó la fiscalía. Eso fue lo que dijo usted ayer. Pero nosotros comenzamos a averiguar y efectivamente el 22 de mayo usted había sido citado como testigo, y eso lo hemos puesto muy bien acá, como testigo en el caso Los Intocables Ediles. Cuando hemos seguido averiguando, fuentes del Ministerio Público nos dicen que, bueno, si es que las pruebas ameritan cambiar de calidad, cambiar la situación judicial de algunas de las personas que han pasado por la fiscalía, esto se hará en una siguiente etapa. Pues bien, o sea, el ministro en estos momentos está como testigo en el caso Los Intocables Ediles. Pero eso no quiere decir que si en algún momento se encuentra algo, pueda pasar a calidad de investigado. Pero el ministro, obviamente, tiene que defenderse. Él señala, y hoy lo dijo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que no tiene nada que ver en el caso Los Intocables Ediles. Escuchemos. Cuando yo estuve jefe de región en Lima, señora congresista, realizamos innumerables operativos contra una mafia enquistada en La Victoria. Y cuando los capturaron, un supuesto colaborador eficaz se indicó a todos los oficiales generales de la región Lima que le daban protección. Y por eso dije al inicio de mi alocución que es la peor ignominia de mi carrera profesional, haber sido mezclado con una lacra, con una gente sin escrúpulos. Solo la Fiscalía podrá determinar si es que el ministro Gastón Rodríguez, cuando fue jefe de la 7ª Región Policial de Lima, tuvo alguna responsabilidad o algún vínculo con la mafia de Los Intocables Ediles. Nosotros no vamos a acusarlo ni señalarlo. Lo que hemos hecho nada más el día de hoy es refrescarle la memoria, para que diga completita las cosas, para que no se olvide de nada. Sí, fue citado a la fiscalía y él acudió como testigo. Pero ¿cuál es la otra parte que ha molestado al ministro del Interior? El tema del papelón. Pero ¿por qué pusimos o por qué nosotros hemos informado o hemos hablado de un papelón en el Ministerio del Interior? Pues bien, el 3 de mayo el ministro del Interior nombra al señor Juan José Santibáñez, quien aparece aquí dentro del informe de Perú 21, lo nombra como jefe del gabinete de asesores de su despacho, o sea, un cargo de alta confianza. Pero el ministro, ¿acaso no vio a quién había defendido antes el señor Santibáñez? Nosotros comenzamos a averiguar y el señor Santibáñez había defendido a policías involucrados en mafias de corrupción y organizaciones criminales. Por ejemplo, también Los Intocables Ediles, esta mafia que tomó por asalto el distrito de La Victoria y para obtener protección le daba dádivas a los jefes policiales que pasaban por las determinadas comandancias de Lima. Pues bien, el señor Santibáñez, quien tuvo que renunciar, ojo, el cargo solo le duró 48 horas, el señor Santibáñez tuvo que renunciar porque el escándalo se estaba haciendo grande y las alarmas en Palacio de Gobierno se habían encendido. El señor Santibáñez también participó como abogado del caso Escuadrón de la Muerte y él patrocinó al comandante PNP Raúl Prado Rabines. Recordemos quién es Raúl Prado Rabines. Es un oficial en retiro que en estos momentos está prófugo de la justicia. Y él fue acusado, señalado por la Fiscalía de ser uno de los cabecillas de la organización criminal que operó paralelamente en el Ministerio del Interior hasta el año 2014 para realizar operativos extrajudiciales que terminaban con un beneficio económico para los agentes que participaban en estos pseudo operativos. Ojo, también defendió, señor Santibáñez, a este señor.
Luego también defendió a los policías, a los altos oficiales que ordenaron la vigilancia ilegal para el ex operador fujimorista Óscar López Meneses. En el 2013 se denunció este hecho y, bueno, en su momento no sabíamos quién había dado la orden, pero las investigaciones fiscales avanzaron y determinaron quiénes habían dado, qué oficiales habían dado la orden para que se instale un resguardo ilegal alrededor de la casa de este personaje. Pues bien, el señor Santibáñez también defendió a estos policías. Estos cuestionamientos se le hizo al ministro ayer en la conferencia de prensa junto al presidente Martín Vizcarra. Pero antes, ya el señor Santibáñez, unas horas antes, había salido a defenderse porque también en Perú 21 publicamos un informe que decía, que titulaba "Cuestionado abogado asume como principal asesor del ministro del Interior". Esta fue la defensa del doctor Santibáñez cuando aún era jefe del gabinete de asesores del ministro. Han dado el derecho a réplica. Por favor. En principio quiero advertir que tengo que rechazar el calificativo que se me ha dado de abogado con suerte. Soy un abogado con 18 años de experiencia, que cuenta con 5 maestrías en el extranjero, un doctorado, tengo más de 2 libros escritos en derecho policial y más de 60 artículos. Yo no soy, ni he sido nunca, abogado de policías delincuentes. Todos los casos que usted ha referido y que han estado en su oportunidad bajo mi patrocinio han sido de gente a la cual no le encontraron ninguna responsabilidad. Y tanto así que no soy yo, el abogado de la defensa, el que en su oportunidad les dio la libertad, fue la Fiscalía o el Poder Judicial. Me sorprende que hoy salga justamente esta noticia cuando dentro de las acciones que ha adoptado justamente el señor ministro y que me ha confiado han sido, por ejemplo, la apertura de procedimientos disciplinarios de todos los investigados en todos los programas que se han vinculado. Se están viendo donaciones, se acaban de quebrar procesos de compra dudosos que el señor ministro ha interrumpido porque ha advertido que no están claros. Entonces me llama sumamente y poderosamente la atención que se pretenda calificarme como un abogado con suerte cuando soy un abogado que se ha ganado el nombre que tiene, y le informo, señora Mávila Huertas, que yo estoy calificado por LeaderFlix, el ranking más importante de Europa, como uno de los mejores abogados de este país. Me hubiera gustado mucho estar presente con usted para poder explicarte todas estas cosas, pero esta situación no es más que una actividad difamatoria a cuestiones o a luchas que vamos a emprender apoyando al señor ministro del Interior en la lucha contra la corrupción. Esa fue la defensa del entonces jefe del gabinete de asesores del ministro Gastón Rodríguez. Ya estaba siendo cuestionado el señor abogado Santibáñez, quien, ojo, no está involucrado en ninguna mafia, no es que él esté acusado de algo. Sin embargo, había un componente ético para cuestionar el nombramiento que había hecho el ministro. O sea, el señor Santibáñez puede ser un buen abogado para los policías involucrados en estos casos, pero él no podía estar en este cargo en el Ministerio del Interior. Él no podía estar como jefe del gabinete de asesores del ministro del Interior. Pues bien, parece que el ministro no lo había entendido así todavía. Es por eso que cuando le preguntan en la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra, el ministro Gastón Rodríguez con convicción lo defendió. El interior es permanente y en ese sentido también debo de comunicar a la opinión pública que el doctor Juan José Santibáñez fue aquel que defendió el caso emblemático y que resultó una cruzada nacional en el caso del suboficial Elvis Miranda, en Piura. De manera tal que en su ejercicio funcional como litigante ha tenido varias participaciones en este tipo de hechos. La evaluación que hacemos desde mi despacho resulta constante y permanente y hemos trazado una línea de acción y un plan que desarrollar. Vamos a pedir resultados concretos en este tipo de hechos. De igual forma, referente a mi involucramiento con
el caso de los intocables ediles, quiero aclararle a la opinión pública que no tengo absolutamente nada que ver, no fui comprometido en la investigación, en ningún momento me llamó la Fiscalía. Respecto al tema... En ningún momento me llamó la Fiscalía, dijo el ministro. Pues bien, como ya se lo habíamos dicho, lo que hicimos el día de hoy fue refrescarle la memoria y pues decirle que sí había sido citado en mayo del 2019. Y también habíamos escuchado la defensa que él hace de su flamante nombramiento, ¿no? Pues bien, el señor Juan José Santibáñez tuvo que renunciar 48 horas después porque su situación en el ministerio ya era insostenible. Desde aquí, desde Perú 21, le extendemos la invitación al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, para que nos pueda dar una entrevista y podamos seguir aclarando todas las preguntas que tenemos pendientes. Y no se olvide de suscribirse a la versión impresa de Perú 21 a través de nuestra plataforma Perú Kiosco. Por solo 18 soles al mes, ingrese a perukiosco.p para suscribirse. Mi nombre es Oscar Quispe. Permiso.